En este episodio, entendiendo el mindfulness. Bienvenidos a Dr. Rafita Radio. Mis papás aprenden con Dr. Rafita Radio. Dr. Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos usted supone una condición médica especial, debe presentarle esta inquietud a su médico. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediatra, director y presentador de este podcast de salud infantil en español, Dr. Rafita Radio. Este capítulo presenta un contenido que pretende explicar desde el concepto experto qué es el mindfulness, como una herramienta favorable para intervenir la emoción y modular sus respuestas. La práctica de la conciencia plena en las actividades del presente ha demostrado que mejora la inteligencia emocional, potencia la creatividad, optimiza la capacidad de concentración y controla el estrés y la ansiedad. Para entender el mindfulness, tenemos a una genial invitada. Doctora, bienvenida a Dr. Rafita Radio. Hola, Dr. Rafita, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en este espacio contigo, en tu cabina, y feliz porque estemos compartiendo este momento mindfulness juntos. Mi nombre es Maribel Niño, pediatra hace 15 años, formada en la Universidad del Rosario, mamá hace 10 años y enamorada del mindfulness desde hace 5 años, cuando me certifiqué y empecé a entrenar y a trabajar con esto, no solamente en mí como persona, sino veía que esto traspolaba a mi hija, y la pregunta después de esto fue cómo hacer que esto también permee a los pacientes, cómo lograr esto en la consulta médica de 20 minutos que tenemos como trabajadores de salud. En esta búsqueda constante y sabiendo que somos no solamente un cuerpo, sino que por definición de psicología, por definición de antropología, teniendo en cuenta la definición de sociales en derechos humanos y la línea de los derechos humanos nos define como seres multidimensionales, en donde no somos solamente un cuerpo físico, no solamente somos un cuerpo mental, cognitivo, sino que también somos un cuerpo emocional, social, y por qué no decirlo espiritual, porque todos nacemos espirituales con la capacidad de amar y de creer. Ya lo que vayamos creyendo en el transcurso de nuestras vidas, pues sí es decisión nuestra y ya es algo voluntario, pero todo ser humano somos seres espirituales. En esta búsqueda constante veía yo cómo tenía efectos positivos en mi autoconcepción y en mi vida. Me enamoré entonces y decidí certificarme, pudiendo así mejorar en mi práctica no solamente hospitalaria, sino en los últimos años en consulta externa, mejorar esa atención. Cómo lograr esa integralidad soñada con los niños en una consulta, sino en cambio también teniendo en cuenta a ese niño, a esa familia, a ese cuidador, papá, mamá, abuela, y cómo poderles transmitir ese mensaje para que todos esos hábitos saludables que yo les recomiendo, todos esos datos interesantes que se les dan en la consulta, lo puedan aplicar en su casa. Aquí viene entonces la pregunta obligada. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, Rafita, antes de hablar de qué es, quiero contarles un cuento que a mí me enamoró desde que lo escuché. Se trata de un abuelo cherokee que estaba con su nieto, como todos los abuelos sabios, que le quería contar a su nieto cuáles son esas luchas constantes que tenemos los seres humanos. Y esa lucha como diaria de todo ser humano se la expresó en 2 lobos, un lobo blanco y un lobo negro. Ese lobo blanco, le dice el abuelo al niño, representa todas las cualidades que tú esperas ver en una persona amable, compasiva, leal, amistosa, alegre, positiva, inspirada, amiga, bondadosa, empática. Y ese lobo negro, en cambio, nos habla de esa otra ser humano, de esa otra persona que tiene emociones como la rabia, el rencor, el resentimiento, la duda, el disconfort, la depresión, la ansiedad. Son esos sentimientos también que podemos tener como seres humanos. Y le dice el nieto al abuelo, pero abuelo, ¿tú cuál crees que los dos gane? Si tenemos 2
lobitos con nosotros. Y el abuelo le dice: al que tú más alimentes. Luego la segunda pregunta, que el nieto también sabio le dice a su abuelo: ¿y tu abuelo a cuál lobo alimentas más? Y el abuelo le dice, esto fue para mí revelador, el abuelo le dice: yo alimento a los dos, porque si tú alimentas a uno menos que a otro, siempre va a haber ese lobito negro en la esquina al acecho para hacerle daño al otro o armarle el motín. Entonces, si tú vas alimentando a los dos lobitos, van juntos de la mano, se conocen, están tranquilos y logramos ese equilibrio soñado por personalmente, como persona y como pediatra y como médico y como amiga y como esposa, como mamá. Y ahí entendí, luego de terminar este cuento, que sí tenía que estudiar mucho más el mindfulness. Lo estudié, me certifiqué, entendí un poquito más, Rafita, porque se lee mucho en la bibliografía, pero realmente no podía entender yo cómo lo podía traspolar a mi vida y cómo se lo podía permear a mi hija, a mi familia y sobre todo a mi nicho, que son mis niños y niñas en la consulta. Entonces, dicho este cuento fue para mí, como les decía, revelador, les puedo decir qué es el mindfulness. El mindfulness, definido en nuestro español, es mente plena. El mindfulness es entonces la suma de prácticas que entrenan la mente para estar en este momento presente, en el aquí y en el ahora, con aceptación y sin juzgar. Es entonces como cuando tú vas al gimnasio, doctor Rafita. Vas al gimnasio a fortalecer un músculo o a determinado grupo de músculo. Esta nos enseña a cómo fortalecer nuestras conexiones neuronales. ¿Con respecto a qué? A cómo modular y manejar nuestras emociones. ¿Cómo se logra? A través de la definición que te conté, que es estar presente en el aquí y en el ahora, que es un principio de psicología, para no irme al pasado, que me llena de mucho resentimiento, de algunas culpas innecesarias, de juzgamientos ilógicos, de dudas, ¿cierto? Pero tampoco me lleva al futuro, que es un futuro que aún no ha ocurrido, a unas condiciones que todavía no han ocurrido, y eso me puede llevar a ansiedad o a momentos de ansiedad. ¿Qué pasa entonces? El mindfulness te lleva a estar abrazando tu presente, abrazando el acá, abrazando la dificultad, abrazando el momento malo, abrazando el momento también bueno, entendiéndolo y aceptándolo, no desde la visión de juez, sino de ver qué quiero aprender de esto, qué puedo aprender de esto, y desde allí ver qué hago. Ya es tu decisión el qué hacer una vez ya te empapas de ese presente. Me gusta una escena linda del Kung Fu Panda, yo no sé si tú la viste, Rafita, en donde el sabio tortuga, porque todos son sabios, sí. El tortuga gigante le dice a Panda, le dice: estás muy preocupado por muchas cosas, ¿no? El pasado es historia del cual aprendiste, el futuro es un misterio y el presente es lo único que tienes, por eso se llama presente. Todo esto de los ejercicios mentales, las disciplinas para tener reconocimiento, aceptación, a veces suenan complejos, o sea, nos permite hacer una segunda pregunta, o sea, ¿qué no es el mindfulness? Sí, exacto, también es muy importante porque antes de conocer el mindfulness no lo entendía. Lo primero que empecé a averiguar cuando supe que en el colegio lo estaban adoptando, porque fue allí en el colegio de mi hija donde lo conocí, fue hacer esa misma pregunta. Entonces recuerdo mucho y te puedo decir hoy con certeza lo que no es. El mindfulness no está ligado a ninguna práctica religiosa. No tienes ni siquiera que ser religioso. No está pegado a ninguna profesión. No tiene ni que ser ni maestro, ni médico, ni auxiliar, ni terapeuta, ni psicólogo. Tienes que ser una persona entre 3 años y 99 años que quiera hacer autoconciencia, porque desde la autoconciencia mía yo puedo proyectar y enseñar a mis hijos, o enseñar a mis pacientes, o permear a los que estén cerca. No es una práctica que necesites estar con posturas incómodas, porque de hecho el principio del mindfulness es estar cómodo. No es alejarse de la realidad ni estar en un trance, porque de hecho es todo lo contrario, es empaparse de esa realidad, es abrazar esa realidad. No es dejar de pensar, Rafita, porque tú y yo sabemos que el cerebro está como un río constante produciendo pensamientos. Es difícil pensar, pero es aún más difícil dejar de pensar. Entonces no es dejar de pensar, porque eso no es el mindfulness. Es por el contrario, observar, porque la observación es el antídoto del juzgar, es el antídoto del juicio, es el antídoto del dolor. Entonces, si yo observo esos momentos de mi presente como esos sentimientos, pensamientos, actos mentales que son ellos,
Como el páncreas produce enzimas, produce el cerebro pensamientos y sentimientos y actos mentales por segundo. Si yo observo todo esto, que se logra a través de las prácticas formales e informales, si yo observo esto y sé qué me quieren decir, qué es lo que está pasando, si estoy ahí en mi presente con los 5 sentidos, puedo desde allí tomar decisiones un poco más acertadas. ¿De dónde podría decir uno que viene el mindfulness? De este grupo de prácticas, de disciplinas mentales. ¿De dónde viene eso? Todos creemos con una hora de del nuevo cuidado, ¿cierto? Que es reciente, pero realmente las prácticas vienen de siglos atrás. Yo te podría decir que 2500 años. Lo nuevo es que la ciencia se haya interesado en ellas, que las haya estudiado, que las haya investigado, que los haya plasmado en libros, en artículos, porque en relación a la nueva tecnología y a los estudios con resonancia magnética, nuclear, dinámica, con electrodos allí dentro del encéfalo para otro tipo de patologías como la epilepsia, por ejemplo, se encontraron también cambios que llevaron a que la ciencia se interesara en el tema y arrojara estudios muy positivos de la aplicación del mindfulness en diferentes áreas. Estas son prácticas remotas de siglos atrás, pero que las trajimos al occidente. Cuando yo me enamoré realmente del mindfulness es cuando me di cuenta que esas prácticas traídas del oriente se sumaban a la neurociencia del occidente y lograban ese empalme de cómo me podían explicar que esas prácticas sí funcionaran. Hay una fundamentación científica detrás de todo eso. Detrás de todo eso. Ya hoy día en el occidente, aquí en nuestro occidente, pues se interesaron mucho en el tema y tenemos pues aquí mismo traje algunos artículos, pero pues no es el motivo del podcast. Sí. Es porque cuando tú te das cuenta que con una sola práctica que les digas en consulta y que la hagan, cambian no solamente la calidad de vida de estos niños, sino que las familias cambian y te das cuenta de que cuando el medio ambiente cambia, ese niño tiene un efecto positivo y tiene más posibilidades de alcanzar su máximo potencial, como lo dice el ANSE y como lo dice la UNICEF y como lo dice la OMS. ¿Cómo aprendo yo a hacer mindfulness? Eso es leyendo, viéndolo, tengo que hacer un curso. ¿Cómo lleva uno a alguien a ese universo de prácticas mentales para vivir el presente, vivir el ahora, para ser resolutivo, para poder aceptar sin juzgar? ¿Cómo lo aprendo yo y cómo ayudo a que la gente lo aprenda como parte de mi práctica en la atención y en el cuidado de los niños? Ahí tiene mucho autodidacta inicialmente en mi caso. Sin embargo, tras leer muchos textos y libros, seguía sin entender. Entonces sí me certifiqué para que alguien certificado me explicara. Cuando tú aprendes, cuando tú empiezas a hacer las prácticas formales en acción, allí tú entiendes cómo se hacen, qué tiempo necesitan, sobre todo los impactos que tienen en tu vida diaria, como mamá, como médico, como pediatra, como compañera. Sí es importante lo autodidacta, sumarlo a alguien certificado que te enseñe. Yo como padre, ¿cómo lo aprendo? Ese es el motivo de hoy de nuestro podcast, Rafita. Te quiero traer, quisiera entregarles en este espacio todas las prácticas formales. La formalidad desde el podcast no es tan fácil, pero se las puedo mencionar. De las prácticas informales, desde su carro, desde su trabajo, desde su casa, desde su hogar, desde el aula, que son las prácticas a hacer con algo que yo tengo todo el tiempo. ¿Qué es? Mi cuerpo. Rafita, tú y yo sabemos que la mente se puede ir a años luz de acá, pero en segundos tú te vas aquí, tú puedes estar presente aquí, pero tu mente está en otro lado. Pero lo que algo sí es en tiempo presente es el cuerpo. Entonces hay prácticas, en la medida en que uno las va automatizando, las va aprendiendo y ya cuando te das cuenta las estás haciendo sin darte cuenta. Pero lo ideal es que hagas conciencia de la actividad. No es que estés viendo un concierto y estés haciendo la actividad. No, la idea es que tú hagas autoconciencia. ¿Qué voy a hacer? Entonces puede ser que le dediques un minuto al día. Está perfecto. Si ya mañana tú dices sigo con el minuto, en una semana sigo con los 2 minutos, pero la idea sí es llegar a prácticas diarias, aunque sea de 1 minuto, informales, y ya se le sumarán las formales. Pero las informales, una que me gusta mucho es cuando me levanto, entonces hacer la conciencia de mi respiración. Yo siempre respiro. Entonces, si yo respiro todos los días, si yo camino todos los días, si yo como todos los días, pues no pierdo nada en hacerlo consciente. Traértelo a tu presente, tu conciencia. Cuando como. Ahí no estás ni escribiéndole a Juan que ya vas a llegar al trabajo, que llegue tarde, sino que estás ahí. O sea, tú puedes tomar cualquiera de tus rutinas, como atarlo a una rutina,
cuál te va mejor, porque no a todos nos va igual en las mismas rutinas. Entonces, otro automatismo es hacerlo durante, si ves un semáforo en rojo, en ese momento el semáforo en rojo, agradecer por algo que te pasó el día anterior, agradecer por lo que quieras, agradecer por estar ahí, por lo que sea, pero cuando veas el semáforo en rojo, agradece. Estás escuchando Dr. Rafita Radio. ¿Esos ejercicios me llevan a qué? ¿Qué logro yo? ¿Cuál es el objetivo de hacerme consciente de cada momento sin contaminación de los otros elementos, concentrado en la actividad del presente? Cuando yo empiezo a dejar esos contaminantes, ¿qué logro? O sea, ¿cuál es el objetivo de todos esos ejercicios? ¿Cuál es mi premio finalmente dentro de mi desarrollo, de mi entrenamiento de mindfulness? Las conexiones neuronales son como autopistas, ¿cierto? Entonces, cuando yo entreno, cuando yo lo hago de manera constante, hago que el efecto de la amígdala, que es como nuestro sistema de lucha y huida, esté un poquito más bajo, que esté un poquito más, descanse un poquito más, que la amígdala no esté tan activa todo el tiempo. La amígdala está antecedida del tálamo, que el tálamo es como el triage. Cuando llega cualquier emoción, evolutivamente cualquier emoción, sea de peligro, de miedo, de huida, o buena o mala, llega el tálamo y el tálamo hace como el triage, la clasificación. No es de peligro, no es... Te vas para la corteza y haces toda la conexión allá arriba por la corteza, entonces es más sensata. Tengo el modo inteligente, que es el prefrontal, lo tengo en alta mega, tengo 200 megas en el prefrontal, porque todo va consciente. Pero cuando hay un momento de lucha-huida, que evolutivamente ese cerebro primitivo no ha cambiado mucho, antes era el tigre, el oso, ahora es el accidente de tránsito, es la moto, es el ladrón, ¿sí? Habemos personas que tenemos ese sistema de lucha-huida a 100% todo el tiempo. Es decir, se me regó el café con leche y ya parece que me hubiera matado al tigre. Una discusión muy pequeña se convierte en una tragedia, una diferencia con un compañero se convierte en una tragedia, o con mi hijo una situación de diferencia se convierte pues en una tragedia. Eso pasa cuando estamos con ese sistema de lucha y vida alterado. No estamos escuchando, no estamos ahí en los 5 sentidos, sino que estamos desde el juicio, desde nuestras concepciones, cuando lo único que quería ese hijo era que yo lo escuchara con los 5 sentidos. Cuando yo hago todas esas conexiones, tú me preguntabas en qué me sirve, es para que suban las megas en el prefrontal y que allí tenemos todo lo de la parte consciente, inteligente, es un cerebro que está, ¿cierto?, con todas las capacidades de reflexión, de amar, de perdón. Hay tiempo para la bondad, hay tiempo para el perdón, hay tiempo para escuchar, hay tiempo para perdonar, hay tiempo para bajar el grito y el regaño y todo esto, y hay tiempo para ser más equilibrados y poder desde la calma ayudar a mi hijo, ayudar a mi paciente, o por lo menos ayudarme a mí. Yo aprendo a tener, digamos, esa calma de reflexión y a tratar de tener pensamientos más cómodos y claros, menos agresivos, más intelectualizados desde ese punto de vista. Yo puedo entrenar al niño, o sea, yo como cuidador que aprendí a ser una persona con aceptación, que aprendí a no juzgar, o que por lo menos estoy en ese plan, ¿solo me sirve para cuidar al niño? ¿O yo puedo hacer que el niño también tenga esas prácticas de mindfulness para que él también acepte y no juzgue? Los niños menores de 3 años más o menos son maestros del mindfulness. Yo veía a mi hija a los 2 años, o tú a tu hijo, o tú ves a cualquier niño en el parque de esa edad y ellos están ahí. O sea, están jugando con la piedrecita, están jugando con el banano que se estén comiendo. Ellos son nuestros maestros del mindfulness. Y en la medida en que uno va creciendo, este comportamiento, porque evolutivamente va cambiando también, querer que ellos hagan ese tipo de prácticas, tenemos que ser modelos. Y como modelo no hay nada más inspirador que el que hable, pues lo haga. Entonces, como padres somos los primeros referentes. Entonces, si parte de la autoconciencia mía se permea a nuestros hijos. Entonces, los menores de 3 años, te decía, son maestros nuestros, pero después de los 3 años les puede uno reforzar esas actitudes. Que no hay nada más serio que los adultos debiéramos hacer que jugar con los niños. En los niños lo concreto suma, pero lo lúdico prevalece. Entonces con los niños nos toca usar el juego. Digamos que desde un punto de vista práctico es interesante. Los niños van creciendo, ¿no? O sea, la pediatría no es breve. O sea, tenemos niños preescolares, escolares, tenemos adolescentes. Pareciera una técnica para aprender a soportar
para aprender a defenderse. Y ahí es que hay sin circunstancias en la vida difíciles, porque el niño va creciendo y empieza a competir, empieza a tener frustraciones, empiezan a generarse grupos, hay niños que son aislados, hay bullying, hay abusos. Todas las experiencias no son necesariamente buenas. ¿Cómo puede hacer uno para que padres, profesores, las personas encargadas de acompañar a los niños entiendan o aprendan bien a manejar los eventos negativos? A un niño le pueden hacer diagnóstico de una enfermedad catastrófica, por ejemplo. Y no solamente ya pues relajarse y mirar las nubes, sino que debe tener un ejercicio un poquito más elaborado para aceptar, no juzgar y tener, digamos, valor y ganas para pelear o seguir o corregir. ¿Cómo se maneja eso desde los educadores, desde los médicos, desde los padres para lograrlo? Claro, Rafita, ahí uno diría, si no tenemos un niño formado desde chiquito, pues difícilmente se va a enfrentar a una situación así. Pero el mindfulness es eso, es que no fue lo que pasó hace 3 años, sino es ahora. Es sentir la emoción, saber, o sea, no es negar la emoción, el mindfulness no es negar la dificultad, no es negar el estrés, no es negar la apatía, no es negar el momento desagradable. Los seres humanos estamos entrenados para no querer lo desagradable. Tenemos miedo, uno se protege. Claro. Tenemos miedo a estar con miedo, tenemos tristeza de estar tristes, rabia de tener rabia. Pero el mindfulness te invita a por qué no siento esa rabia. ¿Qué me querrá decir esa rabia? Ya suficiente tengo con la rabia como para que me dé más rabia. Hay una analogía muy linda que dolor más resistencia igual sufrimiento. O sea, es la primera flecha, es la que me llega. Es la enfermedad que tú me dices, una enfermedad grave, la pandemia, me echaron del trabajo, dejé a mi esposa. La pérdida de un ser querido. La pérdida de un Hablando ser querido. Desde la dimensión de los niños también, ¿no es cierto? Los niños pueden perder un padre, El no solo bullying. físicamente, sino por ejemplo, un divorcio, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? O un papá enfermo. Claro. El estrés infantil es de las cosas que toca empezar a manejar, porque los niños también se estresan, somos papás estresados, criando hijos estresados, porque cómo voy a permitir o cómo voy a lograr que mi hijo acepte su enfermedad o su discapacidad si yo no la acepto como cuidador. Me toca a mí hacer autoconciencia, decir qué está pasando acá, no porque a mí me pasó, sino para qué me pasó, pero tengo que aceptarlo yo como padre, yo como madre, yo como cuidador. Entonces, si con esta enfermedad catastrófica de la que hablamos con nuestros niños o una hospitalización, porque para un estrés por bullying en el salón, si yo... El abuso, si yo escucho a ese niño desde los 5 sentidos como profesor, pero si no lo escucha el profesor como mamá o como papá o como cuidador, yo me doy cuenta que algo está pasando. Pues calcula tú nacer que un niño esté formado con apoyo, que no es de la visión de juez, sino desde la escucha activa, no es de la visión del maltrato, sino desde el amor, desde amarlo a él como es, no independientemente de lo que tenga. O sea, una persona así nace con mayores posibilidades de crear sus potencialidades al máximo lugar. ¿Qué logra uno con el mindfulness proyectándolo a los niños? O sea, los niños son niños más concentrados, son niños más felices. ¿Cómo podría uno decir como los resultados que históricamente ha demostrado una práctica? Porque eso se mantiene toda la vida. Tú lo aprendes a hacer desde pequeñito a un nivel pues concreto, mucho más simple, y en la medida que tú vas creciendo y te vuelves adulto, finalmente todos los adultos fuimos niños, y se vuelve una práctica, un hábito de disciplina mental, de entrenamiento mental. Finalmente, ¿qué he logrado yo con esos niños? ¿Los niños son qué? O sea, al final, danos como una lista de las bondades de la práctica del mindfulness con los niños. Con los niños hay evidencia en el aula de clase que los niños son más calmados, más enfocados, más tranquilos, están más conectados con lo que están aprendiendo, por ende son más empáticos, más tolerantes, y con esas conexiones neuronales que hablábamos, la amígdala está un poquito más calmada, y desde ahí yo me puedo comunicar más inteligentemente porque tengo mi prefrontal activado, que ya dijimos que es la parte inteligente, como los 300 megas del cerebro. Sí, la banda ancha. La banda ancha. Y si yo mejoro mi relación con los demás, pues mejora mi relación conmigo mismo y mejora la relación con mi mundo y mejora mis capacidades de aquí en adelante académicas, pero más adelante en los trabajos, como también se usa el mindfulness en las empresas, mi desempeño administrativo, es decir, tiene un sinfín de bondades también más adelante y en otro nivel. Vive en el presente y no se angustian. Si yo quiero aprender mindfulness, ¿qué debiera hacer? Así como el consejo aquí para cierto. Leer mucho y... ¿Qué debo leer? ¿Pero qué leo? Primero entrar a UNICEF, hay como 200 juegos
Se llama Construyendo en Paz. O sea, una recomendación es la página de la UNICEF. Hay 200 ¿Y ahí juegos. dice mindfulness o cómo es? No, esos son juegos. Son juegos, claro, yo les invito a esta página porque es la que hay gratis y se llama Pasita, se llama Juegos para buscar paz. Entonces, allí yo revisé muchos de los juegos y muchos trabajan en mindfulness. ¿Qué hay que sumarle? El juego no es mindfulness, sino lo haces consciente. Al principio y al final del juego. Eso nos ya es y nos conectamos con el y presente. nos conectamos con el juego, sí. Hay otra página de mindfulness jugando, que se llama así, mindfulness jugando, mindfulness pintando, mindfulness cantando. Los que no sabemos cantar, porque yo decía, yo qué canto, o sea, no hay que ser experto en nada, no hay que saber posiciones extrañas, no hay que tener solamente la disposición de estar ahí para él o para ella, como hijo o hija, en nuestros 5 sentidos. ¿Cuál sería un buen libro para un papá? Hay uno que se llama, que lo tengo aquí, Rafita, Mindfulness en la crianza para padres y hijos. Este Mindfulness para padres y hijos es muy recomendado porque fue mi segundo libro. Lo encuentran en cualquier librería, yo lo encontré en la Librería Nacional, es de Editorial Sirio y es del Dr. Christopher Willard. Bueno, como esto es un podcast de salud, el mindfulness trae salud mental. Sí, claro, es esa dimensión. Es una estrategia. Es una dimensión para mejorar o proteger mi salud mental. Es que tiene un impacto de ese tipo, reflexivo. Como dices tú, no es religión, no es una tendencia mística, no. Es simplemente una disciplina mental, vivir el presente, disfrutar, aceptar lo que no puedo cambiar, no juzgar, tener una energía que transmita ese equilibrio, esa calma en los grupos, en los niños, para que puedan tener comunicación asertiva con uno, que le cuenten cosas, que se conecten con uno, que no se aíslen, que aprendan a estar ahí. Doctora Maribel, para cerrar este episodio, háblenos del mindfulness como valioso desde la perspectiva del proceso, desde la perspectiva del camino, no estrictamente de su resultado. Bueno, un consejo ya para terminar, enfocarnos siempre en cuanto a la crianza en el proceso, ¿sí? Y el proceso es este presente porque sumarle al proceso y darle valor a ese proceso le da valor a cualquier ser humano, independientemente del resultado. Entonces, eso es un consejo también mindfulness y nada, me resta solamente agradecerte a ti, doctor Rafita, por habernos dejado compartir este espacio. Y hay muchas cosas por decir en cuanto a prácticas informales y formales que son un poquito más detalladas, pero les agradezco a todos quienes nos escuchan en la mañana, que tengan un feliz día, un día maravilloso, y los que nos escuchan por la noche, que tengan un buen descanso. Un buen cierre del día. Doctora Maribel, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos, como con todos nuestros invitados, tenerla aquí nuevamente. Vamos a organizar algunas de estas charlas para seguir concientizando a la gente y mostrándoles una opción de estrategia de disciplina mental para mejorar los desarrollos, lo social, lo personal e incluso lo espiritual. Gracias, doctor Rafita. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del Dr. Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de su podcast.